Vamos a estudiar las líneas de campo magnético. Así como los campos eléctricos los podemos representar mediante líneas de fuerza, los campos magnéticos también los podemos representar mediante líneas de campo magnético o también llamadas líneas de inducción. Una línea de campo magnético es una línea imaginaria dibujada de tal forma que la tangente en un punto sobre ella nos da la dirección del campo magnético en dicho punto. La tangente ha de trazarse en el sentido indicado por la línea. Si tenemos una región, por ejemplo, con un campo magnético representado mediante esta distribución de líneas. Se puede decir que el número de líneas por unidad de área transversal a las mismas es directamente proporcional a la magnitud del campo magnético, es decir, donde las líneas están más juntas entre sí, el campo magnético es más intenso que en las regiones donde están más separadas entre sí las líneas. De modo tal que, por ejemplo, en un punto como este, el campo magnético tendrá que ser representado por un vector más o menos así, de forma tal que no solamente es tangente a la línea, sino que en esta región, por ser el campo magnético más intenso, el tamaño del vector que representa el campo deberá ser mayor que en este punto donde el campo es menos intenso por estar las líneas de campo más separadas que en esta región. De acuerdo a la definición de líneas, es más o menos similar a la definición de líneas de campo eléctrico. Sin embargo, presenta las líneas de campo magnético algunas diferencias sustanciales respecto a las otras líneas. Por ejemplo, si tenemos una línea de fuerza, esto es, una línea que representa campos eléctricos, si en un punto sobre esta línea colocamos una carga puntual, por ejemplo positiva, la fuerza sobre esta carga, de acuerdo a la expresión ya conocida, será de acuerdo a esa expresión. Si esto es el campo eléctrico, la fuerza tendrá la misma dirección y sentido que el campo. Es decir, que las líneas de campo, por eso es que son llamadas líneas de fuerza también, nos da la dirección de la fuerza sobre una carga colocada en un punto sobre dicha línea. En cambio, si tenemos una línea de campo magnético, el campo magnético en un punto es tangente a la línea,
Pero teniendo en cuenta la expresión de la fuerza sobre una carga, si colocamos, o mejor dicho, si por este punto pasa una carga moviéndose con una velocidad v, esta carga experimentará una fuerza cuya expresión es esta de aquí. Por lo tanto, esa fuerza será perpendicular al campo magnético, por lo tanto perpendicular a la línea. Entonces, las líneas de campo magnético terminan siendo perpendiculares a las fuerzas sobre cargas móviles cuando pasan por un punto sobre ella. Otra diferencia sustancial es que una característica de las líneas de fuerza es que tienen extremos. Comienzan en una carga positiva y terminan en una carga negativa. En cambio, las líneas de campo magnético son líneas cerradas. Si, por ejemplo, representamos la línea correspondiente a un imán en forma de barra, más adelante veremos que los imanes también son fuentes de campo magnético y se dice que los extremos de esta barra constituyen los polos del imán. Se habla de un polo norte y un polo sur, y las líneas correspondientes a este imán son más o menos de esta forma. Salen del polo norte e ingresan al polo sur, pero todas las líneas son líneas cerradas. Estas de aquí se cierran cerca del imán, estas se cerrarán mucho más lejos, pero todas las líneas de inducción son líneas cerradas. Una configuración de campo que va a ser muy utilizada es la de los campos magnéticos uniformes. Un campo magnético uniforme es una región en la cual el campo magnético en todos sus puntos tiene la misma magnitud, dirección y sentido. Estos tipos de campos magnéticos uniformes se representan mediante líneas que son rectas, paralelas y uniformemente espaciadas. Muchas veces los campos magnéticos uniformes se representan entrando o saliendo de un plano, y en ese caso dibujamos, por ejemplo, cruces uniformemente espaciadas indicando un campo magnético uniforme.